Padre Santo, te agradecemos a Jesús, nuestro Salvador, y el privilegio de estar delante de ti esta mañana. Gracias por cada uno de nosotros que estamos presentes delante de ti. Señor, te pedimos gracia para hablar y gracias para escuchar tu palabra. Que sea tu Espíritu que nos guíe y que nos permita recibir la bendición de tu palabra, esta libertad gloriosa que tenemos en Cristo. Te alabamos esta mañana y te pedimos por lo que está sucediendo en París, en la vida de Abdo y de su familia y de todos los congregados allá, para que tú los bendigas, que los uses, que realmente tu Espíritu Santo esté dando testimonio de Jesucristo a través de ellos, de la unidad, del amor que hay entre ellos, que tu palabra tenga poder para llegar a los corazones endurecidos por el pecado que sin duda hay en Europa y como aquí. Te pedimos mucha gracia, Dios, para que ellos puedan hacerlo delante de ti con esa candidez y esa limpieza de corazón que da Jesucristo. Bendícelos y guárdalos, lo mismo hace entre nosotros esta mañana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues por favor tomen asiento. Vamos a introducir nuestro mensaje de una manera muy espectacular. Es decir, vamos a ver la familia del padre de la fe en algunos momentos estratégicos en su vida. Yo les decía que estamos con la intención de tocar el tema de la vida en pareja, de la familia y de este reto que significa el poder estar acompañados y no solos, y todo lo que significa la familia. Pero hoy quisiera comenzar así yo creo que porque Dios me guió, tengo que pensarlo así, porque Abraham es el padre de la fe y él también estuvo casado. Quiero anotar el hecho de que su esposa era guapísima. A ver, ¿quién opina eso de su mujer? Que levante su mano. Y si no, aquí les toca, pero... Sí, Sara, en efecto, era una mujer hermosa. Y Abraham, un hombre especial. Él fue... Voy a hacer un pequeño resumen de su relación con Dios. Él vivía en Ur de los Caldeos y un día Dios dijo: necesito un instrumento para bendecir a la humanidad. Y dijo: este hombre me puede creer. Corrió el riesgo porque los hombres creemos libremente. Podemos no creerle a Dios, pero también podemos creerle. Y Dios corrió el riesgo, como muchos riesgos que Dios corre al haber dado libertad al ser humano. Y entonces le propuso: ven que yo tengo un plan para tu vida. Quiero bendecir a la humanidad y te invito a que tú seas un medio para esto. Y dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y Dios dijo: eso es suficiente para que este hombre sea justo ante mis ojos. Yo me encargo de eso. Pero la justicia que Dios da por la fe, porque él creyó a Dios y le fue contado por justicia, implica una serie de cosas que Dios tiene que hacer en el corazón, en la vida y en la familia del creyente. No es solamente un estado utópico, filosófico, teológico, donde la realidad es otra cosa y lo que tú crees es otra. Es una realidad que vives, pero Dios se encarga de que sea posible eso en tu vida. Así que en el plan de Dios para Abraham, junto con su esposa, su papá y un sobrino, hizo su mudanza, su menaje, y se dirigió al lugar donde Dios le había dicho que lo iba a bendecir, a lo que hoy es Palestina, la tierra de Canaán. Y entonces él fue en sus jornadas desde Ur de los Caldeos, que viene siendo hoy Irak, una zona que está ahí en el Golfo Pérsico, lo que se conocía como Mesopotamia. Es una ciudad antigua, de hecho ya está rescatada por la arqueología de esa ciudad y hay muchos vestigios arqueológicos, incluso de la época de Abraham, algunas indicaciones en escrituras cuneiformes. Pero lo importante para nosotros no es la arqueología, sino lo que pasó con la familia de este hombre. Él se dirigió y llegó a este lugar, Aram, y ahí se estableció. Y no pasó nada. Dios le dijo: vete para allá y yo voy a hacer de ti una gran nación y te voy a dar la tierra de Canaán. Deja a tu padre, deja tu parentela y yo voy a encargarme de hacer de ti una bendición. Así que Abraham fue, se estableció en esta parte norte de Canaán y estuvo ahí
hasta la muerte de su papá. Podemos pensar muchas cosas, pero en realidad Dios no habló con Abraham hasta que dejó a su padre. Y lo dejó por razones naturales, porque llegó la muerte. No dice qué edad tenía Taré es padre de Abraham, pero Dios no continuó hablando con él hasta que ya no estuvo su papá. Deja a tu padre, deja tu tierra, deja tu parentela, era la orden. Y entonces, cuando por razones naturales dejó a su padre, entonces se encaminó. Yo no sé, a lo mejor Abraham dijo, mi padre es anciano y lo tengo que cuidar, o con mi padre tengo seguridad porque él es el que me dio la herencia. Normalmente así eran como tribus, patriarcados, toda la herencia, todo el haber de tu hacienda, de tus recursos, se los dabas a tus hijos y ellos crecían contigo, lo cual es muy parecido hoy. Pero bueno, Abraham se dirigió hacia la tierra de Canaán porque Dios habló con él. En este lugar, Betel, Dios habló con él. Y comenzó una aventura entre Abraham y Dios. Sin embargo, llegó un momento en que el hambre llegó a la tierra, al lugar donde él estaba. De repente no había grano, no había que comer. Y Abraham pensó que tenía una solución en el mundo. Es decir, había necesidad material y pensó en Egipto porque escuchó que ahí había grano. Y él, dice la Biblia, que se encaminó hacia allá. No dice que oró, no dice que buscó a Dios para enfrentar el problema, solamente buscó una solución que estaba a su alcance. Las influencias, los amigos, los recursos personales suelen ser una salida aparentemente rápida y fácil de nuestros problemas. Así pensó Abraham, pero no consideró algunas cosas importantes. En esta circunstancia que él enfrentó, iba a conocer su debilidad. De repente tuvo miedo a tener hambre. Yo creo que todos nosotros podemos tener ese miedo. Digo, no, aquí todos estamos bien comiditos, pero sí hemos visto fotos de los que no comen, ¿verdad? Y sí tenemos idea de lo que se puede sufrir. Así que Abraham, pues naturalmente pensó en su problema y su solución y dijo, en Egipto está la solución y me voy para el mundo. Y resulta que ahí su debilidad primera de no buscar a Dios por la solución lo condujo a su debilidad segunda. Su debilidad segunda era su propia seguridad. Cuando llegó a Egipto y se reconoció una cosa que pues, a veces le pasa a los hombres, ¿no? Tienen a la flor más bella del ejido en su casa y no se dan cuenta y andan buscando flores por otro lado. Abraham abrió los ojos y despertó a la realidad de que Sara era hermosísima, tanto que tuvo otro temor. Tuvo temor que lo mataran a causa de ella para quedarse con ella. Y entonces pensó naturalmente que él tenía que resguardarse y entonces tener la solución a su necesidad. Y entonces no vendió a Sara, pero casi. Dijo, dile que somos hermanos. Cuando lleguemos a la tierra de Egipto, si alguien quiere coquetear contigo, para que yo no tenga problemas, dile que somos hermanos. No le digas que soy tu marido, porque qué tal si me matan. Vamos a hacer ese pacto, ¿qué te parece? Sara le decía, Señor, lo obedecía, ¿no? Entonces, de repente sucedió lo que él temía. Y le solicitaron a Sara para que estuviera en el harem real del emperador o del rey de Egipto. Y esta situación trágica en el hogar de Abraham sucedió, está escrita, y es porque Dios hace su trabajo en personas como tú y como yo, en hogares como el tuyo y como el mío. No sé cuáles son tus problemas, cuáles son tus debilidades, cómo enfrentas los retos de la vida, cómo solucionas, a quién pones por delante. Aquí la que iba de defensa, de parachoques, era Sara, lo cual pues no es nada ético ni nada moral. Y además estaba en riesgo la familia, la mujer de la cual vendría el heredero de la bendición. A veces eres consciente del riesgo que corres al cometer un error. A veces ni cuenta te das. Yo creo que en este momento Abraham estaba tan enfocado en su propia seguridad, en su economía, en no tener hambre, que se le olvidó por completo
el Todopoderoso, que le prometió la bendición a través de un hijo de su esposa. Así que, si no es por la fidelidad de Dios con Abraham, quién sabe qué hubiera pasado con Sara, porque Dios intervino y habló con el rey de Egipto y le dijo: esa mujer está casada, y si la tomas, yo me enfrento a ti. Y entonces despertó Faraón. No dice si fue un sueño, una revelación o cómo hizo Dios saber a Faraón, pero fue con Abraham y le dijo: ¿qué te pasa? ¿Cómo me haces eso? Y me pones en peligro de pecar contra tu Dios. Y exhortó y reprendió al hombre de Dios, un pagano, idólatra. Porque sucede así, cuando nosotros no andamos en comunión con Dios, nosotros perdemos de vista totalmente el plan de Dios y el proyecto de Dios, y las cosas más preciosas las podemos poner en riesgo por nuestra falta de comunión con Dios, lo que nos permite tener valor, confianza en la seguridad que requiere nuestra vida, etcétera, depende totalmente de una vida espiritual. De otra forma, nuestros medios para resolver la vida son tan humanos como los de Abraham, y los errores que podemos cometer son semejantes. A lo mejor te dices: no, yo a mi chava no, esa que no me la toquen. Pues quién sabe, a lo mejor sí. Te atreverías a descuidarla, yéndote a vivir para tener un peso más en la bolsa y descuidándola a ella y el hogar, y dejándole a ella la responsabilidad del hogar en lugar de asumirla tú. Eso es una manera de descuidar el hogar. Muchas mujeres hoy llevan la carga moral y la responsabilidad de sus hogares porque sus hombres están muy ocupados en llevar el chivo, ¿no? En llevar un peso a la casa, y no se hacen cargo de nada más, solamente de dar un peso. Y eso es mucho, dicen. Sí, es cierto que es mucho, pero hay que hacer más. Hay que tomar las decisiones correctas, y para eso se necesita una comunión con Dios. Y vemos otro ejemplo en la vida de Abraham, donde también en su hogar estuvo en riesgo la bendición prometida. Resulta que Dios le prometió un hijo a Abraham. Esto yo creo que ustedes conocen la historia, porque no se ha hecho en un lugar escondido. La vida de Abraham es muy pública. Pero sucedió algo que es el tema de nuestra charla. Nuestra charla es ¿esclavos o libres? Y bueno, Abraham tenía problemas. Dios le prometió un hijo, y por más que buscaba, no había datos. Bueno, hoy en día es la pruebita esa. Entonces era el método natural, y resulta que no hay embarazo. ¿Y Sara qué pasó? No hay nada. ¿Cómo? Sara, ¿qué pasó? Nada. 1 año, 2 años, 10 años, casi 100 años, y nada. Bueno, ella era estéril. Y entonces, ¿cómo se le ocurre a Dios hacer esas promesas? ¿Cómo Dios dices que vas a hacer algo si yo no puedo hacerlo? Ese es el secreto. Pero ¿qué sucede cuando enfrentamos los problemas de la vida? Pues es que tenemos que cubrir los gastos. Hay que estar a la altura de los Pérez que están al lado. Ellos tienen coche nuevo y nosotros necesitamos uno más grande, porque no podemos quedarnos atrás. Pero ¿eso qué significa? Pues significa muchos problemas financieros. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Abraham? ¿Qué dices tú que se haga? Y entonces el hombre tiene que tomar las decisiones correctas, porque de otra forma pone en riesgo su hogar. Y Sara tenía mucha presión. Me imagino a esta mujer, pues con todo el gusto de estar casada y tener esposo, y además un esposo muy próspero. Dice la Biblia que era el hombre más rico de su tiempo. Tenía, bueno, la riqueza de entonces no se medía en inversiones o en cuentas bancarias, se medía en bienes materiales. Tenía muchísimo ganado y oro. Sería bueno regresar a esos momentos donde la economía real era real. Eran centenarios, eran monedas de plata reales que valían. Hoy, ¿quién sabe qué traemos en la bolsa? ¿Quién sabe si valen o no? O al rato nos dicen que ya no valen, que es lo mismo, ¿no? Pero bueno, Abraham tuvo un problema muy fuerte, quizás el más fuerte que se tiene en el hogar. Para mí, cuando mi esposa pierde la onda, pierde el sentido de orientación y comienza a presionarme emocionalmente porque ella está en angustia, es la experiencia más difícil de manejar para mí. Mi tentación es enojarme, mi tentación es decirle, bueno, ¿qué te pasa? ¿No? Porque exactamente su debilidad es la mía. Además que yo soy el hombre, yo tengo que reflejar ecuanimez,
templanza, valor, soy el hombre, ¿no? Pero soy tan vulnerable como ella. Y entonces Sara ya no aguantó. ¿Cómo que Dios se le ocurre decir, vas a ser padre de un hijo a través del cual voy a bendecir a la humanidad? Y me ha hecho estéril. Y Abraham dijo, pues ¿qué hacemos? Pues el terrorismo emocional estaba muy fuerte en el hogar de Abraham. Pues es que ya no aguanto, si no me muero. Yo no sé qué le dijo. Estaba en una situación de mucha tensión emocional Sara. Y le dijo, ya sé, vamos a hacer lo que todo el mundo hace. Vamos a endrogarnos, vamos a matar, vamos a pelearnos, vamos a hacer lo que todos hacen, porque la costumbre de los pueblos de la antigüedad es que si tú tenías una esclava, una mujer que era de tu propiedad porque tú pagaste por ella, tú tenías derecho a ella y podías usar la matriz o la sucursal. Es decir, podías hacer, ¿cómo se llama esto? In vitro. Bueno, un vientre prestado. Y no se veía mal, no era inmoral en esa sociedad. Y entonces Sara dijo, pues si no sirve lo mío, pues lo de ella. Y su sierva Agar, pues sí, supongo que era una mujer joven, y le dijo y le propuso a Abraham, oye, ¿por qué no hacemos esto, Abraham? Porque este Dios ya se tardó muchísimo. ¿Por qué no para ya ser papás, porque ya no aguanto esta presión? Pues te la presto. Y ya vamos a ser papás en ella. Ya sé que yo soy la bronca. Y Abraham, el hombre de Dios, el hombre de fe, dijo, hagamos lo que Sara dice. Muchos dicen, coscolino, ¿cómo le podemos llamar a Abraham? No, en realidad no creo que tenía problemas en esa área. Más bien no tenía el carácter en ese momento, la convicción que se necesita para enfrentar un gran problema. El gran problema está en el corazón nuestro. Y el gran problema es la incredulidad, que se acompaña de pensamientos y emociones que nos orillan a los errores que cometemos en el hogar, como parejas. De manera que Abraham no tenía bien puestos sus pies en Dios, en la fe, sino tenía bien puestos sus pies en las circunstancias y en la angustia de Sara, y le dijo, pues órale. Y entonces estuvo con Agar y concibió un hijo, Agar. Y resulta que cuando la mujer se vio encinta y se dio cuenta que tenía derechos de mujer, ya no esclava, y Abraham era el padre de su hijo, comenzó a reaccionar muy distinto a lo que era una sierva. Y comenzó a ponerse digna y a ponerse en mal plan y a ponerse mal con su señora. Y comenzó a ponérsele al brinco. Y entonces en el hogar de Abraham, en lugar de haber la paz y la armonía que tenía que haber en la vida de un hombre de Dios, había un gran conflicto fraterno y conyugal. Había otra. Antes siempre era un sirviente, pero ahora había otra, una competencia para Sara. Y Sara no aguantó eso. Pues es que, ¿qué vamos a hacer con esto? Ya está encinta y me ve mal y se pone en mal plan, ¿y yo qué hago? Y entonces otra vez Abraham le dijo, tú toma la decisión. Le dejó las riendas del hogar a su mujer. Y Sara dijo, pues que se vaya, ya no la aguanto. Actuó en esa pasión natural en la que solemos actuar, enojada. Y ignoró pues tan solo la condición más elemental de solidaridad o misericordia por ese bebé y por esa mujer, que ella no era víctima de su falta de fe. Y dijo, bueno, pues que se vaya. Y Agar se tuvo que ir. Pero Dios no es así, no es como Sara, no es como Abraham. Y más bien, Abraham y Sara necesitan ser como Dios. Y intervino y le dijo, mira, Agar, todo eso está narrado en Génesis, porque vamos a ir a un punto muy importante. Tú no eres culpable ni tu hijo, es un problema de Abraham. Pero ve y ponte sumisa ante tu señora, disponte a ella. Porque ese hijo que llevas en tu vientre, porque cuando ella se vio en el desierto con hambre ella y con hambre el bebé, pues dijo, ¿qué voy a hacer? No solo soy yo, es el bebé. Le dijo, ponte sumisa. Primero, perdón, eso fue la segunda escena. Sí. Primero la echó y Dios le dijo, ve y ponte sumisa. Primero, todavía no estaba el niño. Y entonces ella fue y se puso sumisa y regresó. Y Dios enfrentó el problema que Abraham no quiso enfrentar
o no pudo enfrentar. ¿Qué hizo? O puso a su mujer para que lo enfrentara. Y Dios resolvió el problema haciendo que los problemas se enfrentaran. No hay manera de resolver los problemas si no se enfrentan, honestamente. Si les damos vuelta porque son muy complicados, porque se me va a poner grave la mujer y se va a poner en plan chipil o en plan enojado, que son las dos versiones dificilísimas de manejar. O cuando está chipil, que ya es una víctima de la tragedia de Molière o de cualquiera de las peores tragedias. O es peor que Hitler, ¿no? Su actitud de enojo. Y entonces no sabes cómo manejarlo. Son las dos vertientes. Lo mismo le pasa al hombre. Mujeres no se sientan mal por esto, pero es la verdad. Nosotros tenemos dos canales en donde dos vertientes naturales hacia donde nos inclinamos cuando no podemos. Una es el enojo y la ira, otro es la depresión y la tristeza. La presión nos conduce hacia allá. De manera que Abraham no pudo resolver el problema y Dios lo resolvió enfrente en el problema. ¿Cuál es el problema? Abraham, ya no tienes un hogar ideal. Ya tienes un hijo que es ilegítimo. Abraham, ya estás ahí con la dificultad. Tienes que enfrentar los celos de tu mujer y los celos de tu sierva. Pero eso es la consecuencia de tu error. Tienes que enfrentarlo. No hacerlo es un mal peor. También es tu hijo. Y como yo te prometí, lo voy a bendecir. Y bueno, el niño creció, desde luego Agar y el niño eran personas distintas a Abraham y a Sara. Porque el hecho de participar, de venir, de estar, no te hace del mismo corazón. Lo que te hace del mismo corazón es algo muy distinto. Y entonces llegó el momento en que Ismael, crecido, ya que Dios cumplió su promesa y le dio un hijo a Sara. Ese es otro tema, a veces lo vamos a tocar en su momento. Le dio el conflicto más intenso dentro del hogar de Abraham, que se usa como una ilustración de la gran persecución que ha sucedido contra los creyentes en la historia. El que no conocía la voluntad de Dios y no era hijo, perseguía al que era hijo legítimo. Y entonces Ismael, siendo ya más crecido que su hermano, comenzó a tratarlo mal. Yo creo que lo veía así con mala onda y cuando descuidaba a Sara, le daba un pellizco y yo no sé, hacía cosas indebidas. Dice que lo molestaba. Y llegó un momento que Sara le dijo: Abraham, ¿qué hago? Y entonces Abraham preguntó: ¿qué hago? Y Dios dice: déjalo ir. Yo voy a cuidar de él. Y bueno, esta historia está narrada en el Antiguo Testamento y se las estoy compartiendo porque hay un pasaje. Primero vamos a ver el pasaje que está en Gálatas 4, 21. Dice así: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Entonces, nos remonta la lectura al pasaje que les comenté, a que les narré en la vida de Abraham. Dice: a Abraham le pasó esto, tuvo dos hijos. Uno nació de una esclava y otro nació de una que no solo era libre, era su esposa legítima. Así que los hijos son un bastardo y un hijo legítimo. Y esto es una alegoría, dice la Escritura, de esclavitud y libertad. Y por eso estamos aquí, porque necesitamos saber de cuáles somos, esclavos o libres. Aquí la referencia, como va en el otro pasaje que vamos a ver, es el hecho de las dos formas en que es posible acercarse a Dios. Una es por la justicia propia, si acaso existe, y otra es por una justicia que tú recibiste como un regalo puesto a tu cuenta. Y entonces comienza a narrar esta alegoría. Dice la alegoría: pues estas dos mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Entonces refiere una verdad grande, los pactos de Dios que ha hecho con la humanidad. Dios no abandonó a la humanidad a su suerte. Dios ha hecho pactos con el hombre y ha indicado al hombre el camino de la salvación o el camino
de la comunión con Él, el camino correcto. El primer pacto está establecido con el hombre especial y particularmente con Israel en el monte Sinaí, cuando Dios dio la ley a Moisés, en un evento totalmente extraordinario y sobrenatural, en donde Dios se manifestó a Moisés y le pidió que escribiera todos los mandamientos. Y le dijo, el hombre que haga esto vivirá por ello. Es decir, Francisco, Ajax, es que ahorita lo vi Ajax, y cualquiera, ¿tú quieres estar conmigo? Muy bien puedes, es un derecho que tú tienes, solamente que tienes que ser así, porque así soy yo. O sea, yo no me voy a hacer como tú eres. Si vas a estar en relación conmigo, tú tienes que hacerte como yo soy, lo cual tu conciencia te dice que es lo justo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tu conciencia te reprende de eso? ¿Tu conciencia te indica que está mal que tú hagas eso? De ninguna manera. Entonces, eso es lo correcto. Si tú eres así, tienes vida. Pero la realidad es que la ley de Dios solamente fue dada para revelarle al hombre la realidad moral en la que se encuentra. Es decir, amarás al Señor tu Dios. Tú habla de Jesucristo y vas a ver que todo el mundo así como que se pone nervioso, y en el camión, en la escuela, donde tú vayas, oye, Cristo, ¿qué le pasa? ¿Está descompuesto? Habla de Cristo y verás que no vas a encontrar una buena respuesta. Al contrario, vas a encontrar mucha crítica, vas a encontrar muchos problemas para que la gente acepte tan solo la realidad de Dios. ¿Cuánto más sus principios morales? Pues vivimos contra ellos, así que no se puede más que estar en contra de Dios porque estamos en contra de sus principios. Así que la ley fue dada para que tú supieras que necesitas un redentor, porque quebrantaste la ley y no te mereces la vida eterna por tu propio mérito. Dios dio la ley, claramente dice la Biblia, como un ayo, una nodriza, que cuida el alma de la persona que quiere, la cuida para que madure. Una nodriza es la mamá o la mujer que está cuidando al bebé al punto para que se desarrolle y tenga autonomía y pueda ya alimentarse por sí solo. Así dice que la ley de Dios es esta nodriza que nos llevó a una madurez, una convicción. ¿Cuál es la convicción? Soy un pecador. ¿Quién ya tiene esa convicción en su corazón? Digo, pues si no lo digo yo, pues nadie me va a creer, ¿verdad? Yo soy el primero. Y si todavía no te das cuenta que eres un pecador y tú crees como aquella mujer que le decía a un amigo, oye, es que dice la Biblia que todos somos pecadores. Yo no soy pecadora, decía la mujer. No, sí, la Biblia dice, no, yo no soy pecadora. Que te digo que no soy pecadora y si sigues insistiendo, ya verás. Así que se puso así brava y diciéndole, me voy a poner al brinco contigo porque no soy pecadora. No soy pecadora, no soy pecador, somos pecadores. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo haces? Si el primero es imposible, el segundo es muy cercano a nosotros. A veces ni a los parientes cercanos amamos como debemos amar. A los que deberíamos amar por los vínculos fraternos, no los amamos como debemos. Cuanto menos como a ti mismo. Siempre es primero yo. Dar y pensar en el otro es muy difícil. De manera que es importante entender lo que pasó con esto, esta alegoría, ustedes saben, una alegoría es una ilustración de una verdad. Libertad y esclavitud. Agar dio hijos para esclavitud porque ella era esclava. Agar es el pacto que Dios hizo con la humanidad, particularmente con Israel, que el hombre podría y tendría derecho a la salvación si cumplía la ley. Pero como somos esclavos del pecado, no podemos. Entonces hay otro medio y hay otro pacto, que es el pacto, dice, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, donde Dios dio la ley, y corresponde a la Jerusalén actual, al mundo religioso, que mantiene la ley de Dios y la estructura religiosa como medio para salvación. Nosotros tenemos desde el principio una tendencia natural religiosa, no importa lo que creas,
porque fuimos creados así, con la necesidad de tener una esperanza y de encontrar una respuesta. Y entonces en esa búsqueda nosotros creamos ideas y estructuras e instituciones. Desde el principio el hombre se hizo religioso e inventó su propio modo para arreglar su problema. ¿Cuál es el problema del hombre? ¿Cuál es tu problema? La conciencia que te avisa que tú pecaste. No, eso no es problema. Yo la callo a mi conciencia. Me emborracho y ya, se me olvida. Pero tienes que enfrentar la cruda realidad. Y tú tienes que enfrentar eventualmente a Dios también, no solo a tu conciencia. Y por eso sabes que hay un problema, que eres injusto, irresponsable de esa injusticia. Si hay una justicia mayor que tú vas a dar cuenta. Entonces el pensamiento es mejor que no haya esa justicia, no existe Dios. Entonces el sabio filósofo de nuestro tiempo dice, nosotros inventamos todo. Nosotros venimos de la naturaleza y la naturaleza es la madre que tiene 1000 hijos que quién sabe quién es, pero ahí está, es la que le dio todo, es la respuesta de todo, la naturaleza, ¿no? Y no tengo responsabilidad, ¿por qué? Porque yo soy producto de la casualidad. A mí me dio la existencia de la casualidad. Ya me dijeron los científicos que así es. Entonces yo no soy responsable ante nadie que me dio la existencia. Y es una salida fácil, pero ahí está de todas maneras la conciencia diciéndote, el mal está mal y tú eres responsable. Por eso está la conciencia. Y este es el gran problema que tiene el hombre. Y esa es la esclavitud mayor. Que tu conciencia te esté acusando todo el tiempo de tus errores. Y que no tengas opción más que decirle cállate o usar el método de la autojustificación. Es que mis hijos, es que mis padres, es que el presidente, es que los políticos, es que México, es que Estados Unidos, es que Rusia, es que ¿quién tiene la culpa de mis pecados? Yo soy responsable. Esa es la expresión más honesta y es el objeto o el propósito de la ley, llevarte a la convicción de tu necesidad de un Salvador. Nosotros estamos hablando del hogar, pero no puede haber hogar sin haber corazón. Son dos, casa dos, ¿no? Casados, casa para dos. Eso es la idea del matrimonio. Una casa en donde dos viven. Pero tiene que haber dos. Y esos dos tienen un corazón. Para que nosotros alcancemos el propósito de la vida, ese corazón tiene que estar correcto. Si está mal la relación y está mal el hogar. Y claro, inevitablemente los hijos son afectados. Hay hijos maravillosos que se sobreponen a padres incongruentes, indecentes o inadecuados, pero la verdad es que lo más común es al revés. Sí hay hijos así. Entonces algunos padres dicen, bueno, es que mi hijo es bien fuerte y la va a hacer, aunque yo soy de lo peor. ¿Quién sabe? A lo mejor lo traen los genes y tú se los diste. ¿Por qué no les das? Tú sabes que los genes tienen una influencia en nuestra herencia, pero la influencia definitiva no son los genes. Es el ejemplo que viven nuestros hijos a nuestro lado. Eso lo graban, lo administran, lo checan, lo registran y cuando salen las circunstancias donde se dice, ¿qué tengo que hacer en esto? Vas al registro y sacas el dato y dices, así se reacciona, porque así reaccionó mi madre, porque así reaccionó mi padre y yo aprendí ahí. De manera que algunos le echan la culpa a sus ancestros de sus debilidades, pero es injusto. Cada uno tiene responsabilidad de sí mismo. Y bueno, dice el pasaje que la religión nunca resolvió nada. Pero si tú vas a la historia, es la causa principal de los conflictos humanos y de las guerras en la historia, la religión. Y la religión es el método humano de querer arreglar su vida. Filosofía, ideas, pretensiones morales, etcétera, ritos, esfuerzos, sacrificios. Tú cumple, fe y obras, así dicen algunos, como diciendo, tienes que cumplir. Y la Biblia no dice eso. Dice que es fe que obra. Es muy distinto. Es una fe viva que transforma tu vida. No depende de ti, sino depende del que produce esa fe y te hace vivir distinto. Eso es otra cosa. Entonces, dice así, que Agar, en la alegoría que estamos presentando, es la Jerusalén, que es el símbolo de la religión, donde está asentada la ley de Moisés. En aquel momento todavía estaba vigente el lugar que Dios le dio a Israel
como portadores del mensaje, porque la ley contenía un apartado muy significativo. No solamente eran los 2 mandamientos, o 10 mandamientos, o 913 mandamientos, como lo quieras ver. O sea, había 900 y tantos mandamientos que se resumen en 10, que son de carácter moral, que se resumen en 2, como Jesús lo resumió. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, que corresponde a los 2 mandamientos que la iglesia tiene: huid de la idolatría y de todo lo relacionado, y de la fornicación y de la inmoralidad. Son los 2 pecados que están incluidos en la ley de Dios. Las 2 cosas que dañan y perturban el alma y el espíritu y el cuerpo del hombre. Entonces, dice ahora: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo, clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros somos como Isaac, hijos de la promesa. Entonces Dios, antes de dar la ley de Moisés, a Abraham le dio una promesa. Le dijo: yo voy a traer uno a través del cual voy a bendecir a toda la humanidad. Y además es tu descendiente. Tengo un plan de redimir al hombre que se apartó de mí usando su derecho libre, o su libertad de derecho, de pecar o no pecar. Como usamos el derecho para pecar, Dios usó su derecho de amar, y en su libertad tomó este proyecto alterno, plan B, y entonces prometió un Salvador. Se lo prometió a Abraham. De hecho, se lo había prometido a Adán también, pero con Abraham fue más directo y más concreto: uno de tus hijos. Y entonces claramente está la alegoría: los hijos de la promesa son libres. ¿Por qué libres? Dice: estad firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. ¿Cuál es ese yugo? Depender de ti mismo. Yo puedo, yo lo tengo que hacer, yo lo tengo que lograr, tengo que ir a mejorarme, tengo que tomar cursos de capacitación, tengo que cumplir la ley, tengo que aparentar al menos hacerlo porque estoy en grupo social, y en la iglesia tengo que ser piadoso. Y si no, pues así me va, mejor me corro o me corren. Tengo que, depende de mí, yo. Y eso es la pretensión más absurda, porque todos sabemos que somos moralmente reprobados, porque todos sabemos que pecamos. Sin embargo, nos engañamos a nosotros mismos pensando que podemos acercarnos a Dios por nuestros méritos, por nuestra justicia, o porque nos lo enseñaron desde chicos, o porque aprendimos a vivir en orgullo. El orgullo es esa actitud donde yo. Ese es el orgullo. Dios dijo que el hombre no debe vivir así. El hombre debe vivir Cristo. Así dijo Dios. Y entonces, en su proyecto de liberación de la esclavitud al pecado, Dios hizo lo necesario para que nosotros pudiéramos ser hijos de la libertad. ¿Cómo puedes tener un hogar libre, armonioso, en paz, gozoso, con esperanza, si no lo tienes en tu corazón? Es imposible. Bueno, es que sí, Francisco, entiendo lo que dices. Pues sí, está muy padre la filosofía, pero la realidad es que tú no conoces a mi esposa. Yo sí la conozco. Y cuando se me pone chipil, pues ni quien la saque del hoyo. Y a mí ya me cansé de eso, ya estar ahí levantándola siempre de la depresión y del desaliento. O cuando se me pone brava, pues tengo una tentación de agarrar los guantes, y a veces, pues la verdad te confieso que los he agarrado. Y nos hemos puesto unas que para qué te cuento. Esa es la realidad humana. Entonces, el hogar cristiano necesita hijos de libertad, que puedan vivir en libertad. ¿Con respeto a qué? ¿Hacer lo que les da la gana? No malentiendas. Libertad de la esclavitud al pecado. Ese es el llamado al que Dios nos ha convocado a todos los creyentes. Dice que nosotros, ese es un canto prácticamente, dice, prorrumpe en júbilo tú, la estéril, la que no das a luz. Es decir, la que no tiene con qué enfrentar el reto de su vida, sino que lo recibe de arriba.
la que es estéril por naturaleza, pero de repente tiene hijos. De repente hay fruto en su vida. De repente es partícipe de la maravilla del nuevo nacimiento, y al recibir al Señor Jesucristo como su Salvador, aceptar que Él pagó en la cruz el pecado que nos separa de Dios y decidir establecer una relación voluntaria con el Creador a través de Jesús, aceptándolo como su Señor, entonces comienza a experimentar la obra de Dios en su corazón. La que no daba a luz, de repente es madre de multitudes. ¿Por qué? Porque Dios comenzó a trabajar en ese corazón y a producir fruto. Y entonces la nueva vida comienza a manifestar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuál es esa libertad en primer término? Que tú puedes acercarte a Dios libremente. Acercaos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces la batalla que libramos en el hogar implica una necesidad de la intervención divina. Yo tuve un hijo y una hija, los tengo, por ahí andan. Y a veces ayudar a nuestros hijos a no ser necios no era una tarea fácil. Y entonces yo tengo un pastor que quiero mucho, admiro mucho, y yo le hablaba y decía, es que mira esto y aquello, y entonces él o su esposa nos aconsejaba. Y entonces me decía, algo está mal, no debe ser así, la fórmula es así, así, y tiene que salir el resultado, ¿no? Ya sabes, las teorías. Y estaba correcta la teoría, pero la teoría no está encima de una guía personal. Y entonces yo le dije a mi esposa, vamos a orar a Dios que Él nos guíe. Vamos a pedirle que nos enseñe qué hacer. Vamos a humillarnos. Y Dios tuvo misericordia de mí y nos fue guiando, y bueno, ahí va más o menos. Él ha tratado con nosotros y nos ha ayudado a ayudar a nuestros hijos. La familia es un proyecto de Dios, pero requiere personas libres, personas que tienen la capacidad de amar libremente, como fuente el amor de Jesús en sus corazones. Su pasión no es suficiente. Algunas veces me han dicho, oye, ¿por qué no me traes un trío y te pones así súper romántico y te pones, ya sabes, ¿no? Rompe y rasga. Bueno, no soy así, mi padre sí era así, pero mejor te amo, ¿no? ¿Para qué hago el cuento ahí del drama de las emotions y luego pues, igual los ponemos emocionados del chongo, ¿no? Mejor te amo. Y a lo mejor de todas maneras voy a cometer errores, porque el proyecto no termina solo con la decisión de creer. Realmente ahí comienza. Y Dios comienza a obrar. Nosotros vemos cómo Dios, bueno, para terminar, Dios, cuando regresa de Egipto a Abraham, Él regresa al lugar donde comenzó todo. Y el lugar donde comenzó todo es Betel. Y Él regresa a consagrarse otra vez. Porque el gran error y el gran conflicto que padeció en Egipto fue porque abandonó su comunión con Dios. Y regresó a esa comunión con Dios y recibió la ayuda necesaria, no solo para apreciar lo que tenía en Dios, sino para tener temor de apartarse de Él. El temor no es malo, es ese elemento que te permite no meter la mano en el fuego porque quema y porque no te quieres dañar. Es esa visión clara de que hay una mala consecuencia de un error y no lo quieres cometer. Eso es sabiduría que a la misma vez es temor de Dios. Es la esencia de la sabiduría, el temor de Dios. Y ese lo necesitamos en nuestro hogar para poder edificar hogares verdaderos. Para terminar, algunos de ustedes son bienvenidos porque están por primera vez y porque yo les doy la bienvenida también. Y algunos pues están constantemente presentes y solamente, yo no conozco a todos, pero quisiera decirte algo, a ti que no te conozco y que quizás todavía no tienes la salvación y todavía estás en esa esclavitud porque dependes de tus obras, de tu propia justicia, de tu perfección, de que tú cumplas. Todavía no te has amparado en la promesa de Dios. Todavía no has creído que Jesús, el Señor, el que murió en la cruz, lo hizo por tus pecados y los pagó completamente, de manera que tú puedes recibir el perdón, la misericordia de Dios, es decir, un trato no de juicio contra tu persona que merece el pecado, sino un trato de misericordia, es decir, como si no hubieras pecado, y recibir el perdón y la justicia de Dios a tu cuenta por la fe. Si todavía no estás en ese presupuesto de la vida eterna que Dios da, si todavía tus pecados tú sabes que no han sido perdonados, es una buena oportunidad hoy
Así que para terminar voy a hacer una oración, no porque la oración tenga magia, porque Dios dice, clama a mí, yo te responderé, por eso. Y porque si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón como tu Salvador, y cuando digo tu corazón, se sobreentiende que no hablo de la víscera, porque la víscera solo mueve la sangre. Hablo de tu ser interno, de tu alma, de tu voluntad, donde tú estás, para que no haya un concepto equivocado. Pero nosotros usamos esa palabra para referir a ese ser interno. Así que si tú quieres recibir a Cristo en tus hígados, porque en la antigüedad así se decía. De hecho, la palabra que está escrita es hígado. Nosotros le ponemos un tono menos dramático al asunto, le ponemos corazón, pero se refiere al ser interno, se refiere a tu alma, donde está tu libertad, donde está tu voluntad, donde está tu ser. Si ahí quieres que Jesús sea tu Señor y quieres creer en Él, sígueme en esta oración. Desde luego no puedo tomar tu decisión, pero sí puedo acompañarte, sí puedo ser como alguien que remite tu fe junto con la mía delante de Dios. Entonces vamos a orar y tú le pides a Jesús que entre en tu corazón para ser hijo de libertad y no de esclavitud. Vamos a orar. Te alabamos esta mañana a ti, Dios, por tu fidelidad y tu gracia, porque tú diste a Jesús por nosotros para poder liberarnos de la esclavitud al pecado y darnos el perdón y la vida eterna. Y quiero orar contigo que quieres recibir a Cristo. Hoy te pido, Dios, ya que tú me conoces y estoy consciente de mi culpa de pecado y de mi necesidad de perdón, hoy te pido a ti que me perdones todos mis pecados, Dios. No sé cuántos no los puedo contabilizar ni puedo recordar todos, pero sé que soy pecador. Por eso te pido perdón, todos mis pecados, perdónalos, tanto los que recuerdo como los que no recuerdo. Y esta mañana te pido a ti que tú seas mi Salvador, que tú seas mi Señor, que tomes posesión de mi vida, de mi alma, de mi ser, y te conviertas en mi Salvador y mi Señor. Te agradezco poder compartir contigo la verdad de mi necesidad de ti, y te pido que desde hoy tú seas el centro de mi vida, que tú la guíes. Y agradezco estos momentos que me has concedido, en el nombre de Jesús. Amén.